6 de enero de 2014. Una revista se imprime antes del amanecer. En la portada no hay lágrimas, no hay niños abrazados, no hay escenarios de caridad. Hay sangre. Minutos después, las redes despiertan y México contiene la respiración. La mujer que durante décadas fue presentada como la encarnación de la ternura, sonríe frente a un cuerpo sin vida. No es una metáfora, es un animal abatido. Y es una imagen suficiente para romper un mito de 30 años. Durante una generación entera, Lucero fue algo más que una cantante o una actriz. Fue una promesa moral. La cara amable de un país que necesitaba creer en la bondad. La voz que pedía donativos en horario estelar. La mujer que lloraba por los niños que no podían caminar. La novia de América. Ese título no se gana por talento. Se sostiene con fe, y la fe, cuando se quiebra, no se repara. Esa mañana, la fe se quebró. La fotografía no mostraba un error, mostraba una convicción, un ritual, una celebración privada incompatible con la imagen pública que millones habían comprado sin cuestionar. En cuestión de horas, los contratos comenzaron a caer, las invitaciones se cancelaron. Los patrocinadores guardaron silencio. La caridad dejó de ser refugio. El aplauso se convirtió en juicio. Y el apodo cambió de manos. La novia fue rebautizada como La Verduga. Pero esta historia no empieza con una foto. Empieza mucho antes, cuando una niña fue convertida en producto. Cuando una madre decidió que la pureza también podía administrarse. Cuando una televisora entendió que la moral vende más que la verdad. Empieza en los 80, en estudios cerrados, en entrevistas controladas, en sonrisas ensayadas. Empieza con una construcción tan perfecta que no admitía fisuras. Durante años circularon señales que pocos quisieron leer. Un gesto de soberbia aquí, un incidente ahí, un matrimonio convertido en espectáculo, un divorcio cuidadosamente empaquetado. Todo se archivó bajo la misma etiqueta cómoda: imagen. Hasta que la imagen sangró. En este video verás fechas exactas, decisiones calculadas, silencios comprados y el momento preciso en que un sistema dejó caer a su propia creación. Verás cómo una carrera impecable se sostuvo sobre una moral frágil y cómo una sola imagen fue suficiente para revelar lo que siempre estuvo ahí. Pero para entender por qué una foto pudo destruirlo todo, hay que volver al origen. Al instante en que la perfección dejó de ser una virtud y se convirtió en una condena. 29 de agosto de 1969. En México nace Lucero Hogaza León, y la historia oficial dirá después que todo fue talento, destino y sonrisa. Pero la verdad es más incómoda, porque en este tipo de vidas la infancia no es una etapa, es una inversión. A los 10 años ya no era una niña, era un proyecto. Una marca en construcción. Y detrás de esa marca había una sola persona que nunca soltó el volante, su madre, Lucero León. La mujer que en los pasillos del espectáculo terminó cargando un apodo que suena a elogio y amenaza al mismo tiempo: la manager, la mina de oro. En los años 80, cuando Televisa dominaba el país como si fuera un segundo gobierno, entendieron algo que los demás tardaron décadas en aceptar. México no solo consume música y telenovelas, México consume símbolos. Necesitaba una niña que pareciera hija de todos, una cara limpia en un país acostumbrado a desconfiar. Y entonces apareció Lucerito. Chiquilladas primero, el entrenamiento perfecto, la cámara como aula, el aplauso como examen, la simpatía como obligación. Luego Chispita, y ahí el truco quedó sellado. Esa mezcla de ternura, disciplina y pureza que no se improvisa, se fabrica. Pero la pureza, cuando es estrategia, exige vigilancia. Por eso su madre no era solo compañía, era un muro. No se separaba, intervenía en entrevistas, cerraba puertas, decidía horarios, filtraba amistades, corregía emociones. En el mundo de Lucero no existía el hoy no quiero. Porque el hoy no quiero cuesta contratos.
Así se construye una estrella que no falla, con una vida privada recortada como si fuera un guión. Se habla de protección, pero también era control, porque una niña sin margen de error crece creyendo que equivocarse no es humano, es pecado. Y cuando llegó la segunda etapa, la adolescencia, el sistema ya estaba aceitado. Entre 1985 y 1990, la industria la empujó a ser ídolo juvenil y a la vez niña intocable. Fiebre de Amor fue más que un proyecto, fue una señal al mercado. Aquí está nuestra joya, cuídenla, consúmanla, pero no la manchen. En esos años, el país veía crecer a Lucerito como si fuera un ritual nacional. Y esa mirada colectiva es peligrosa, porque convierte a una persona en propiedad pública. Luego vino la adultez temprana y el salto definitivo. A inicios de los 90 la estrategia cambió de color. Ya no bastaba ser adorable, había que ser ejemplar. Ahí nace, no como apodo casual sino como campaña, La novia de América. Un título diseñado para durar, para vender discos, para vender novelas, para vender moral. Ella cantaba ranchera con respeto, interpretaba mujeres virtuosas, sonreía como si nunca hubiera resentimiento, como si el mundo no pesara. Y el país, que siempre busca una figura a la que aferrarse, hizo lo que hace con los mitos, la creyó. Pero lo que nadie quería mirar era el costo. La perfección es una jaula silenciosa. Lucero no podía equivocarse, no podía envejecer con naturalidad, no podía tener una vida que se escapara del guión. Y cuando una vida se vuelve guión, tarde o temprano, empiezan las grietas, porque el ser humano pide aire, pide secretos, pide escapatorias. Y cuando no te dejan respirar, aprendes a esconderte incluso de ti misma. Por eso, antes de hablar de la foto de 2014, hay que entender esto. Lucero no cayó por un día malo. Lucero fue construida para no caer jamás. Y esa es la trampa más cruel. Porque cuando llega la primera sombra, no existe error pequeño. Todo se vuelve traición. Y ahora guarda este detalle, porque lo que viene después no es una etapa bonita. Es la zona donde empiezan los pactos, las relaciones en la sombra y las cosas que una familia es capaz de borrar con tal de proteger su negocio. Ahí es donde empieza el verdadero secreto. Hubo un momento, mucho antes de la foto con sangre, en el que la maquinaria entendió algo terrible sobre Lucero y decidió actuar como actúan los imperios cuando huelen peligro, no con ternura, con control. Porque una estrella puede sobrevivir a un disco malo, a una telenovela fallida, incluso a un divorcio. Pero no sobrevive a un escándalo que toque la palabra prohibida, menores, abuso, depredación. Ese tipo de sombras que arrastran a todos los que estuvieron cerca. Y durante años, en los pasillos del espectáculo mexicano, el nombre que olía a esa sombra era uno solo: Sergio Andrade. Lucero era el producto más valioso de una imagen moralmente impecable, y por eso cualquier vínculo con un hombre que más tarde sería sinónimo de escándalo era dinamita. Lo que el público veía era una figura intocable, pero lo que se movía detrás era una familia y un sistema que medían riesgos como si fueran números en una hoja. ¿Cuánto gana la marca? ¿Cuánto pierde la marca? ¿Cuánto cuesta callar? ¿Cuánto cuesta cortar? Durante años, Lucero negó conexiones profundas, y esa negación no es extraña en un mundo donde la verdad suele negociarse. Sin embargo, reportes y versiones internas han sugerido que su madre no solo sospechaba, sino que vigilaba con obsesión. Se habló de escuchas, de llamadas monitoreadas, de un teléfono convertido en instrumento de espionaje doméstico, no por amor, sino por pánico a la pérdida del control. Porque cuando una madre administra la pureza de su hija como negocio, no protege a una persona, protege un valor de mercado. Y aquí es donde el secreto se vuelve más oscuro. Porque si la vigilancia existió, entonces también existieron las conversaciones que nadie oyó, los acuerdos que nadie firmó públicamente, las promesas que no aparecen en papeles,
Se ha insinuado que hubo pactos silenciosos para evitar que el nombre de Lucero quedara pegado a un caso que más tarde sacudiría a México. Y si eso es cierto, entonces la historia de Lucero no es solo la historia de una cantante, es la historia de una familia que aprendió a borrar huellas como un oficio. La pregunta no es si la amaban, la pregunta es qué estaban dispuestos a sacrificar para conservar el mito. Pero no todo el secreto estaba fuera, también estaba dentro de la casa. Porque la imagen de familia limpia no se construye solamente en televisión, se construye borrando personas reales. Y en el expediente más incómodo aparece un nombre que casi nadie pronuncia: Félix, el hombre que habría sido esposo de Lucero León durante años. Un padrastro silencioso que, según versiones, existió, apoyó, y luego fue negado como si nunca hubiera respirado. Después, el hijo de ese hombre habló, y lo que dijo fue una acusación que suena como cuchillo, que fueron ingratos, que lo borraron cuando dejó de ser útil, que negaron su existencia incluso después de su muerte. Si eso ocurrió, no es un chisme de familia, es el mecanismo central de esta historia. Aquí no se expulsan enemigos, se borran testigos. Y cuando una familia aprende a borrar, también aprende a actuar. Por eso, el escándalo del video filtrado de Lucero León bailando de manera provocativa no fue solo un golpe de morbo, fue una grieta ideológica, porque mostraba algo que el personaje público de madre rígida, guardiana moral, no podía permitirse. De pronto, la arquitecta del mito aparecía como ser humano, contradictorio, vulnerable. Y en esta historia la vulnerabilidad no es permitida, se castiga. Ese video no atacaba solo a la madre, atacaba la raíz del relato, la idea de que todo lo que vendieron durante años era moral genuina y no una coreografía. Imagínalo como una caja fuerte construida con sonrisas y contratos. Cada rumor era un golpe. Cada nombre peligroso era una llave maestra intentando abrirla. Sergio Andrade era una amenaza externa. Félix era una amenaza interna. El video era una amenaza simbólica. Y en medio de todo, Lucero, atrapada en un papel que no puede abandonar sin provocar un incendio. Por eso, lo más escalofriante de esta parte no es el escándalo que se supo, es la disciplina con la que se contuvo lo que no convenía. Porque cuando un sistema te enseña que tu vida privada es un riesgo comercial, tú aprendes a vivir como si siempre hubiera alguien escuchando detrás de la puerta. Y ahora guarda esto, porque lo que viene no es una historia de amor, es una operación de imagen con vestido blanco y cámaras encendidas. En 1997 México no iba a haber una boda, iba a haber la coronación definitiva de un mito. Y todo lo que se escondía en las sombras iba a quedar enterrado bajo flores, rating y un sí, que tal vez no fue solo del corazón. 18 de enero de 1997. Colegio de las Vizcaínas. El lugar parece escogido por un director de cine que entiende de símbolos. Piedra antigua, puertas enormes, un aire de historia colonial que hace que todo se sienta sagrado. Afuera, la ciudad sigue su caos, pero adentro, el país entero se prepara para ver algo que no era solo una boda. Era un acto de estado disfrazado de romance. Lucero, la novia de América, y Manuel Mijares, el cantante impecable, iban a firmar en vivo el contrato más rentable del espectáculo mexicano. Y Televisa estaba ahí para convertirlo en eternidad. Más de 700 invitados, cámara tras cámara. Una producción que no se parece a una ceremonia íntima, sino a un estreno nacional. Se habló de un rating histórico, de un evento que paralizó calles, de familias reunidas como si fuera final de telenovela. La narrativa era perfecta. 2 estrellas, una iglesia, una promesa, un país mirando. Y al frente, como si el guión necesitara bendición aristocrática, la presencia de Silvia Pinal dándole al momento ese sello de leyenda oficial. México no estaba viendo a Lucero casarse. México estaba viendo a Lucero convertirse en señora, sin perder la pureza, como si el matrimonio fuera el último filtro para blindar el mito.
Pero aquí viene lo que casi nadie se atrevía a decir en voz alta. En la industria, el amor es un accesorio. Lo que importa es la foto. Y esa foto, en 1997, valía millones. Televisa necesitaba una familia modelo para vender anuncios, para vender esperanza, para vender la idea de que la fama también puede ser decente. Lucero necesitaba un hombre de su tamaño mediático para sostener el título de novia de América ya en edad adulta. Y Mijares, con su imagen de caballero serio, era el complemento perfecto. Parecía destino, pero olía a estrategia. La prueba no estaba en lo que decían, sino en lo que rodeaba la relación. Porque el matrimonio, desde el primer día, no fue una casa, fue una vitrina. Cada aparición era calculada, cada silencio era pulido. Cuando llegaron los hijos, José Manuel en 2001 y Lucerito en 2005, la historia se cerró como círculo perfecto. Familia, tradición, sonrisa, un paquete completo. Un producto que podía venderse en revistas, en comerciales, en campañas, en eventos masivos donde Lucero lloraba por los niños y el país volvía a creer. Pero lo que destruye a las vitrinas no es el tiempo, es la presión. Y dentro de esa casa había una presión que no salía en televisión. Su madre. Lucero León no era una suegra normal, era una administradora de imagen, un ojo que nunca duerme. Hay versiones de que estuvo presente incluso en la luna de miel. Como si el amor necesitara supervisión, como si el matrimonio fuera una empresa que no puede dejarse sola ni una semana. Y cuando una madre negocia contratos alrededor de tu vida, tu pareja deja de ser pareja y se convierte en actor secundario de tu propia película. Imagina lo que significa vivir así. Despertar y saber que tu hogar es parte de un guión, que tus decisiones no son solo tuyas, que tu intimidad tiene precio, que tu familia, en lugar de refugio, es un escenario. Mijares, con el tiempo, empezó a verse más pequeño dentro de la historia que lo necesitaba grande, porque en el universo de Lucero, nadie podía brillar más que la marca, nadie podía desordenar el mito, y la vida real, tarde o temprano, siempre desordena. Por eso, cuando llegó el divorcio en 2011, el comunicado habló de paz, de respeto, de una separación madura, como si la telenovela terminara con música suave. Pero lo que se estaba rompiendo era algo más profundo. Se estaba rompiendo la ilusión de que la perfección era sostenible. 14 años duró esa vitrina. 14 años sosteniendo una imagen mientras la distancia crecía por dentro. Y el público que había comprado el cuento sintió el primer golpe de decepción. Pero guarda esto, porque el divorcio no fue la primera grieta. Antes de que el cuento se cayera en 2011, ya había un día marcado en el calendario como advertencia. Un día en que el glamour se mezcló con miedo. Un arma apareció entre los flashes, y Lucero dejó ver, por primera vez, el tono de quien cree que está por encima de todos. 16 de agosto de 2003. Teatro Regina. Y ahí empieza el principio del fin. El 16 de agosto de 2003 no estaba marcado como un día decisivo en el calendario público de Lucero. No había estreno, no había boda, no había campaña solidaria. Era, en apariencia, una noche más de teatro en el centro de la Ciudad de México. El Teatro Regina abría sus puertas como tantas otras veces, con espectadores formados, flashes ocasionales, y ese murmullo previo que anuncia rutina. Pero detrás del telón, algo ya estaba fuera de control. Todo comenzó con un ruido seco. No fue un disparo al aire, no fue una amenaza directa al público. Fue un arma mostrada, un gesto, una señal. En segundos, el teatro dejó de ser un espacio cultural y se convirtió en un territorio de miedo. Gente agachándose, gritos contenidos, seguridad improvisando salidas. Y en medio de ese caos, una figura que no parecía asustada, parecía molesta, irritada, como si el problema no fuera el peligro, sino la interrupción. La versión oficial habló de un incidente aislado,
de una reacción exagerada, de una confusión. Pero los testigos recordaron otra cosa. Recordaron el tono, la forma, la sensación de que alguien se sabía intocable, de que la autoridad no venía de la ley, sino del apellido, del poder acumulado, de años sin consecuencias. Esa noche, por primera vez, la imagen pública de Dulzura mostró una grieta. No una grieta pequeña, una que dejaba ver lo que había detrás. Durante años, Lucero había sido protegida por un blindaje perfecto. Cualquier error era suavizado, cualquier rumor era corregido, cualquier exceso era justificado. Pero el Teatro Regina no era un set de televisión. No había edición, no había guión. Lo que ocurrió quedó en la memoria de quienes estaban ahí. Y la memoria, a diferencia de los comunicados, no se negocia. A partir de ese momento, algo empezó a cambiar. No de golpe, no con escándalo inmediato. Cambió el tono de las conversaciones. Cambió la manera en que los medios se referían a ella. Cambió el silencio de quienes antes salían a defenderla sin preguntar. Porque el incidente no encajaba con la narrativa que había sostenido su carrera durante décadas. La novia de América no podía aparecer asociada al miedo. No podía ser vista como amenaza. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. En los pasillos de la industria se empezó a decir lo que antes solo se pensaba. Que Lucero no era solo una estrella. Era una figura acostumbrada a mandar, a no recibir negativas, a vivir rodeada de una estructura que resolvía problemas antes de que se volvieran públicos. El episodio del teatro fue incómodo porque no podía maquillarse del todo, porque había testigos, porque había versiones contradictorias, porque, por primera vez, la perfección no alcanzó. Y aquí entra un detalle clave. El miedo no vino del público. Vino de los patrocinadores, de los organizadores, de quienes entendían que una marca construida sobre la ternura no puede convivir con la idea de violencia, ni siquiera simbólica. No se cancelaron contratos de inmediato. No hubo castigo visible. Hubo algo peor. Distancia, precaución, dudas. La confianza empezó a erosionarse en silencio. Lucero siguió trabajando. Siguió cantando, siguió apareciendo en televisión, pero el ambiente ya no era el mismo. Cada gesto era observado con más cuidado. Cada reacción era interpretada con lupa. La industria, que antes la protegía, empezó a medir riesgos. Porque cuando una figura pública demuestra que puede perder el control, el sistema deja de verla como refugio y empieza a verla como amenaza potencial. El incidente del Teatro Regina no destruyó su carrera, pero dejó una marca. Fue la primera vez que el público vio algo que no debía ver. Fue el primer momento en que la imagen empezó a resquebrajarse desde dentro. No por un enemigo externo, sino por una reacción propia. Y eso es lo más peligroso para cualquier mito. No se cae cuando lo atacan, se cae cuando se contradice. Guarda este episodio. No por el arma, no por el miedo, sino por lo que reveló. Porque a partir de aquí, cada decisión, cada gesto, cada fotografía futura sería leída a través de este filtro. El de la duda, el de la sospecha, el de la pregunta que ya no se puede borrar. ¿Y si la imagen nunca fue completa? Lo que viene después no es un estallido inmediato. Es una caída lenta, un desgaste, un momento en que el público deja de idealizar y empieza a juzgar. Y cuando eso ocurre, basta una sola imagen para terminar lo que el silencio empezó a romper. A partir de ese momento, todo en la vida de Lucero empezó a funcionar como un mecanismo de contención. No de crecimiento, no de libertad, de contención. El divorcio en 2011 no fue una ruptura sentimental común. Fue la clausura oficial de un relato que había durado 14 años y que ya no podía sostenerse sin grietas visibles. El matrimonio con Mijares había cumplido su función histórica. Había consolidado la imagen, había producido hijos, había ofrecido estabilidad simbólica. Cuando dejó de ser útil, se cerró con un comunicado pulcro, sin escándalo, sin reproches públicos.
Pero por dentro, el sistema ya estaba agotado. Lucero tenía más de 40 años. La industria no perdona esa cifra cuando se trata de mujeres que construyeron su poder sobre la pureza, la dulzura y la imagen de eterna novia. A esa edad, el margen de error desaparece. Cada gesto se amplifica, cada decisión se interpreta como síntoma. Y Lucero empezó a mostrar algo que el público no estaba preparado para aceptar: autonomía. Después del divorcio, su presencia mediática cambió de tono. Ya no hablaba desde el lugar de la familia perfecta. Ya no compartía el relato del hogar ideal. Empezó a mostrarse más firme, más directa, menos complaciente. Y eso, para una figura construida sobre la ternura, se leyó como soberbia. No porque lo fuera, porque rompía el personaje. En paralelo, su madre seguía ahí, siempre ahí. No como apoyo emocional, sino como eje de control. Lucero León no desapareció del mapa tras el divorcio. Continuó administrando, filtrando, corrigiendo. El problema es que el mundo había cambiado. Las redes sociales no responden a comunicados. La narrativa ya no se impone desde una sola televisora. Y la imagen empezó a escapar del control. Fue en ese contexto donde ocurrió el punto de no retorno. Enero de 2014. Una cacería privada. Un entorno que no era ilegal, pero sí incompatible con todo lo que Lucero había representado durante 3 décadas. La fotografía no necesitó explicación. No había montaje, no había edición. Era cruda, directa, brutal. Mostraba a una mujer sonriente junto al cuerpo ensangrentado de un animal. Y esa sonrisa fue interpretada como sentencia. El escándalo no fue inmediato. Fue peor. Fue progresivo. Primero, la incomodidad. Luego, la indignación. Después, el silencio empresarial. Marcas que dejaron de llamar. Campañas que no se renovaron. Eventos que se cancelaron sin explicación pública. Nadie dijo, estás fuera. Simplemente dejaron de contar con ella. Porque el problema no era la cacería. El problema era la contradicción moral. La novia de América no podía coexistir con esa imagen. No porque la caza sea ilegal, sino porque el personaje había sido construido como símbolo de compasión, empatía, bondad. La imagen no destruía una carrera artística, destruía un contrato emocional con el público. Y ese tipo de contrato, una vez roto, no se renegocia. Lucero intentó defenderse, explicar, contextualizar, pero ya no importaba. El relato había cambiado de manos. La mujer que había pasado décadas llorando por niños enfermos en televisión, ahora era asociada con sangre, con privilegio, con desconexión. No importaba lo que dijera después. La foto ya había dicho todo. A partir de ahí, el descenso fue silencioso. No hubo veto oficial. No hubo escándalos continuos. Hubo algo más devastador. Indiferencia. El tipo de indiferencia que solo reciben las figuras que ya no encajan en ningún relato vigente. Demasiado adultas para ser ídolos juveniles. Demasiado marcadas para ser símbolos morales. Demasiado famosas para desaparecer del todo. Lucero siguió trabajando, ¿sí? Pero ya no desde el centro, desde la periferia. Apariciones selectivas, proyectos cuidados. Una presencia cada vez más distante. El sistema que la había creado no la atacó. Simplemente dejó de sostenerla. Y aquí está el punto más cruel de esta historia. Lucero no cayó por falta de talento. No cayó por escándalos sexuales. No cayó por delitos. Cayó porque por primera vez fue vista como una persona completa, con contradicciones, con gustos propios, con decisiones que no encajaban en el molde que le habían impuesto desde niña. El castigo no fue el odio, fue la decepción, y la decepción es irreversible, porque no se discute, se archiva. Desde entonces, Lucero vive en una especie de limbo público, demasiado importante para ser olvidada, demasiado incómoda para ser celebrada como antes. El mito quedó herido, no muerto, pero herido de forma permanente. Y lo que viene ahora no es una caída espectacular. Es algo más lento, más íntimo, más cruel,
Es el momento en que una figura pública empieza a preguntarse quién es, cuando ya no puede ser lo que le pidieron ser toda la vida. Porque después del escándalo, después del silencio, después de la pérdida del personaje, solo queda una pregunta. ¿Qué haces cuando te quitan la máscara que nunca elegiste usar? Después de 2014, el nombre de Lucero dejó de provocar aplausos automáticos. Provocaba silencio, un silencio incómodo, denso, que no se rompe con comunicados ni con sonrisas ensayadas. En México, el país que la había convertido en símbolo nacional, empezó a circular una palabra que nunca había estado asociada a ella: desgaste. No artístico, moral. Televisa no emitió un veto público, no hizo falta. El sistema funciona de otra manera, simplemente dejó de llamarla. Los espacios que antes eran suyos pasaron a otras manos. Los eventos benéficos buscaron nuevos rostros. La maquinaria que durante décadas había protegido su imagen ahora necesitaba protegerse de ella. Y cuando una empresa decide salvarse a sí misma, no mira atrás. Lucero entendió el mensaje sin que nadie se lo explicara. Ya no había centro, ya no había hogar mediático. Permanecer en México significaba exponerse a una humillación constante, a preguntas sin salida, a un juicio público que no tenía interés en escuchar respuestas. Así comenzó la retirada. No anunciada, no heroica, una retirada silenciosa. Brasil apareció como refugio, no como triunfo, sino como oportunidad de reinicio. Otro idioma, otro público, otra narrativa. En 2016 aceptó protagonizar la versión brasileña de Carinha de Anjo. Aprendió portugués, se adaptó, trabajó, fue profesional. Pero incluso allí, su nombre ya no era el de una leyenda continental, sino el de una actriz extranjera con pasado polémico. Funcionó, pero nunca despegó como antes. En paralelo, firmó con Telemundo. La televisora estadounidense la presentó como una figura sólida, experimentada, ajena al ruido mexicano. Participó en proyectos como Yo soy el artista. Cumplió, pero el impacto fue limitado. Lucero ya no era descubrimiento ni novedad. Era una figura en reconstrucción. Y la reconstrucción, en el mundo del espectáculo, rara vez devuelve lo perdido. Mientras tanto, en México, la narrativa avanzaba sin ella. La historia ya estaba escrita. Cada mención a su nombre venía acompañada de la misma imagen, la misma palabra, el mismo recuerdo. No importaba cuánto tiempo pasara, el escándalo había quedado fijado como identidad. Y eso es lo más cruel de la cultura mediática. No castiga el error, castiga la contradicción. En los últimos años, Lucero intentó una estrategia distinta: volver a aparecer junto a Manuel Mijares. Conciertos compartidos, entrevistas amables, nostalgia. La familia que alguna vez fue el corazón del mito. El público respondió, pero de otra forma, no con idolatría, con afecto medido, con distancia emocional. Como quien recuerda algo querido, pero no quiere volver a vivirlo. También cambió su elección de papeles. Dejó atrás a las mujeres perfectas. Empezó a interpretar personajes más duros, más ambiguos, incluso antagonistas. No fue casualidad. Fue una aceptación implícita. El intento de reconciliar su imagen pública con la mujer real que había sido expuesta sin permiso. Pero ni siquiera eso borró la marca. Porque hay algo que Lucero aprendió demasiado tarde. El público puede perdonar el fracaso, la caída, incluso el escándalo. Lo que no perdona es sentir que fue engañado durante años. Y eso es lo que quedó flotando después de 2014. La sensación de que la novia de América no había sido una persona, sino un producto cuidadosamente diseñado. Hoy, Lucero no está destruida. Está desplazada. Vive trabajando, cantando, apareciendo. Pero ya no desde el centro del escenario. Desde un costado. Observando cómo el mito que construyeron sin preguntarle se convirtió en una jaula y cómo, al romperse, no dejó un camino de regreso. Lo que sigue ya no tiene que ver con su carrera, tiene que ver con el legado,
con lo que queda cuando una figura pública deja de pertenecer al sistema que la creó. Porque a veces, sobrevivir no significa volver a brillar, sino aprender a existir sin aplausos. El final no llegó con una caída estrepitosa, ni con un adiós pronunciado frente a un micrófono. Llegó despacio, como llegan las cosas que ya no pueden sostenerse. Después del escándalo, después del exilio artístico, después de la vergüenza pública, Lucero descubrió algo que nunca había aprendido en más de 4 décadas de carrera. El silencio también pesa. Durante años, había vivido dentro de una estructura diseñada por otros. Primero, por una madre que confundió protección con control. Luego, por una televisora que confundió amor del público con obediencia absoluta. Más tarde, por una audiencia que exigía perfección eterna. Cuando todo eso se derrumbó, no quedó nada que la sostuviera. Ni el personaje, ni el título, ni la promesa de ser la novia de todos. Lucero siguió trabajando, sí, grabó, cantó, apareció, pero algo se había roto de forma irreversible. Ya no cantaba desde la inocencia, cantaba desde la defensa. Cada aparición era una negociación con el pasado. Cada sonrisa, una prueba de resistencia. Cada entrevista, un terreno minado. Porque el público no olvida cuando siente que fue engañado. No hubo redención masiva. No hubo acto público que borrara la imagen de la sangre. No hubo disculpa capaz de reconstruir el contrato moral que ella misma había firmado durante décadas. Lo que hubo fue adaptación, supervivencia, una manera distinta de existir dentro de la industria sin volver a ocupar el centro. Y entonces apareció la grieta generacional. Mientras Lucero cargaba con el peso de un personaje construido a la fuerza, su hija comenzó a caminar en dirección opuesta, sin filtros, sin guión, sin la necesidad de agradar a todos. Lucerito no intentó ser símbolo, no intentó ser santa, no intentó ser perfecta. Y el público, cansado de las máscaras, respondió con algo inesperado: protección. Ahí estaba la lección que llegó demasiado tarde para la madre. El mundo ya no necesitaba ídolos inmaculados. Necesitaba personas reales, con defectos visibles, con inseguridades expuestas, con errores que no se esconden. Lucero había sido creada para un tiempo que ya no existía. La tragedia no fue la foto. La tragedia fue el sistema que la obligó a vivir como una idea y no como una mujer. Un sistema que no le permitió equivocarse, crecer, dudar, cambiar. Un sistema que la elevó tan alto que cualquier tropiezo se convirtió en ejecución pública. Hoy, Lucero sigue siendo una figura reconocida. Sigue teniendo voz, sigue teniendo escenario. Pero ya no es un símbolo nacional. Es una artista marcada y quizás, por primera vez, libre de la carga de representar algo que nunca fue del todo suyo. Su historia no es la de una villana, tampoco la de una víctima pura. Es la de una mujer criada dentro de una maquinaria que convierte personas en productos y luego se sorprende cuando esos productos sangran. El verdadero final no está en el escándalo ni en la cancelación. Está en la pregunta que queda flotando cuando se apagan las luces. ¿Qué precio paga alguien que vive demasiado tiempo interpretando un papel que nunca eligió? Lucero pagó con su imagen, con su lugar en el imaginario colectivo, con el amor incondicional de un público que creyó conocerla. Pero también dejó una advertencia silenciosa para la siguiente generación. Ninguna carrera vale la desaparición de la persona que la sostiene. A veces el show continúa, pero la máscara ya no.